El día de hoy vamos a ver la ley de los volúmenes de combinación o llamada también la ley de Gay-Lussac. Esta ley de alguna forma no pertenece a las leyes ponderales, ya que estamos hablando de volúmenes y el comportamiento de las sustancias que se encuentran en estado gaseoso es totalmente diferente al comportamiento de las que se encuentran en estado sólido. Las que se encuentran en estado gaseoso siempre las vamos a tratar en volúmenes, ¿ya? Por ende, en este temita vamos a observar que las unidades con las cuales vamos a trabajar es el volumen. Ya puede ser mililitro, el litro, centímetro cúbico, metro cúbico, etcétera, etcétera. Unidades de volumen, ¿ya? ¿En qué consiste esta ley? Ya nos dice lo siguiente, que los volúmenes que ingresan en una reacción química, en la parte de los reactivos, van a salir en la parte de los productos en la misma proporción o pueden salir disminuyendo la cantidad de volumen de ingreso al volumen de salida. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que el volumen de entrada comparado al volumen de salida pueden ser iguales o también ese volumen de entrada comparado al volumen de salida, ¿ya? Puede ser en este caso mayor al volumen de salida, ¿ya? En este caso si hablamos de los reactivos. Nunca, nunca, nunca va a ser el volumen de salida mayor al volumen de los reactivos. No va a ser. ¿Por qué? Porque esta ley nos menciona que la temperatura y la presión tienen que ser constantes. ¿Eso qué significa? Que si están ingresando los reactivos a 10 grados centígrados, la temperatura de salida también tiene que ser 10 grados centígrados. No tiene que haber variación, ¿ya? Si estamos ingresando a una presión de una atmósfera, también la presión de salida debe de ser de una atmósfera. No tiene que haber variación, ¿ya? Tomen muy en cuenta aquello. Eso es lo que menciona esta ley. Sin embargo, hablaremos lo que sucede en la realidad. Puede haber variaciones ya sea de temperatura y presión. Puede darse ese fenómeno. Si se da el fenómeno de variación en la temperatura y presión, si me refiero que aquí es 0 grados centígrados y aquí es 100 grados centígrados, quiere decir que el volumen de salida puede ser mayor al volumen de entrada. Puede darse ese fenómeno siempre y cuando haya variación de temperatura y presión. Esto sí se podría dar. Pero nos vamos a limitar a lo que menciona esta ley, ya en específico, que si hablamos de temperatura y presión constantes, puede darse el fenómeno de que el volumen de entrada al volumen de salida puede ser igual o el volumen de entrada puede ser mayor, ¿ya? Al volumen de salida. Puede darse ese fenómeno siempre y cuando estemos hablando de esto. Pero si varía, ya no correspondería a esta parte. Más adelante en el tema de gases vamos a volver a estudiar a Gay-Lussac, ¿ya? Y vamos a ver qué es lo que sucede si es que va a haber variación en la temperatura y presión. Ahora nos vamos a limitar en específico a que todo va a ser constante, tanto presión y temperatura. En esos casos, los volúmenes de entrada pueden ser iguales a los volúmenes de salida o los volúmenes de entrada pueden ser mayores a los de salida, ¿ya? Entonces, para poder hacer esto, para poder entender esto, nos vamos a basar en el balance de materia. Vamos a hacer un balance de ecuaciones químicas, ¿ya? Entonces, ¿cómo haremos rápidamente? Como vemos la complejidad del ejercicio, lo haremos en función al método de tanteo. Dos nitrógenos, un nitrógeno por dos. Dos nitrógenos, cabal. 2 por 3, 6 hidrógenos. 3 por 2, 6 hidrógenos, cabal. Para darme de cuenta que si va a haber una variación en volumen, yo voy a trabajar con estos números llamados coeficientes estequiométricos. El uno lo estoy anotando, no es necesario anotarlo, pero para poderme orientar un poquito más. ¿Ya? Lo que habíamos hecho era lo siguiente anteriormente. Aquí tengo un mol de nitrógeno más 3 moles de hidrógeno. Me van a dar de salida 2 moles de amoníaco. Estoy basándome en los coeficientes estequiométricos de igualación. Ahora, si estamos hablando de volúmenes, podemos darle unidades arbitrarias. Aquí podría ser un volumen de nitrógeno más 3 volúmenes de hidrógeno igual a 2 volúmenes de amoníaco. ¿Ya?
Ahora, si se me ocurre en el problemita darles mililitros o litros, hablaremos en específico de mililitros. Yo podría darles una unidad arbitraria de mililitros. Un ml, mililitro de nitrógeno, va a ser más 3 ml, mililitros de hidrógeno, me va a dar igual a 2 mililitros de amoníaco. ¿Ya? Ahora bien, si hablo de litros, podría decir 1 litro de nitrógeno más 3 litros de hidrógeno va a ser igual a 2 litros de amoníaco o amina. Amina o amoníaco. Eso es lo que te dice. O sea, ¿cuándo voy a utilizar volúmenes, ml, litros? Dependiendo qué variable utilicemos en el problema. ¿Sí? Ahora, si analizamos lo que les decía, volúmenes de ingreso, volúmenes de salida, sumaremos los volúmenes de ingreso. ¿Cuántos volúmenes de ingreso tengo? 4 en total. 1 más 3, 4. 4 volúmenes de ingreso. Igual, ¿cuántos volúmenes de salida? 2 volúmenes de salida. Ahora analizaremos esto. Están entrando 4 volúmenes y están saliendo 2 volúmenes. Si analizamos, no son iguales. ¿Ha habido una disminución de volumen? Sí. Entonces estamos diciendo que el volumen de entrada es mayor al volumen de salida. O el volumen de salida es menor al volumen de entrada. ¿Puede darse esto en condiciones de temperatura y presión constantes? Sí, se puede dar y se acepta. Ha habido un volumen, en este caso, disminución de volumen. Cuando hay disminución de volumen, a eso se le llama un fenómeno de contracción. Se ha contraído, ha disminuido el volumen y se puede dar eso. ¿Sí? Veamos este otro caso. Aquí tengo 2 cloros, 2 hidrógenos, igualaremos por 2. 2 hidrógenos, 2 hidrógenos, 2 cloros, 2 cloros. ¿Ya? Ahora igualaremos. Bueno, y esta igualada haremos nuestras relaciones en base a aquello. Tengo aquí, por ejemplo, 1, 1. Tengo un mol de cloro más un mol de hidrógeno igual a 2 moles de ácido clorhídrico. Ahora se me ocurre darle volúmenes. Un volumen de cloro más un volumen de hidrógeno va a ser igual a 2 volúmenes de ácido clorhídrico. O el litro, se me ocurre utilizar litro. 1 litro de cloro más 1 litro de hidrógeno me va a dar igual a 2 litros de ácido clorhídrico. Hasta ahí. Dependiendo mucho qué me pide el problema, ya qué variable manejemos. Ahora, si sumamos los volúmenes de ingreso, podemos decir 1 más 1, 2 volúmenes de ingreso. De salida, 2 volúmenes. ¿Ya? Si se dan de cuenta, el volumen de entrada comparado al volumen de salida son iguales. No ha habido, en este caso, contracción, no ha habido disminución de volumen. ¿Ya? El volumen, en este caso, los volúmenes son constantes. ¿Se puede dar en condiciones de temperatura y presión este fenómeno? Sí se puede dar. ¿Ya? Aquí no hay contracción, aquí sí hay contracción porque hay disminución de volumen. ¿Sí? Vayamos a esta otra, igualaremos. Tenemos lo siguiente. Tengo 2 nitrógenos, un nitrógeno, aquí sería por 2. 2 por 1, 2, 2. 2 oxígenos, 2 oxígenos, 2 por 2, 4. Aquí sería por 2. 2 por 2, 4. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. Cabal. Haremos el balance. Tengo un mol de nitrógeno gaseoso más 2 moles de oxígeno gaseoso. Igual a 2 moles de dióxido de nitrógeno. ¿Sí? Ahora, utilizando volúmenes, un volumen de nitrógeno más 2 volúmenes de oxígeno me va a dar igual a 2 volúmenes de dióxido de nitrógeno. ¿Sí? Ahora se me ocurre utilizar ml. 1 mililitro de nitrógeno, dependiendo del problema que me pida, ¿no? ¿Qué unidad manejemos? Más 2 mililitros de oxígeno va a dar igual a 2 mililitros de dióxido de nitrógeno. Analizaremos si ha habido disminución o alguna variación en los volúmenes. Un volumen más 2 volúmenes de entrada, 3 volúmenes. Igual a 2 volúmenes de salida. ¿Sí? Si nos damos de cuenta, de 3 a 2 ha habido una disminución de volumen. Por ende, aquí ha habido contracción, sí, hay contracción. Aquí hay contracción, aquí no hay contracción, porque los volúmenes son iguales. Aquí decimos el volumen de entrada comparado al volumen de salida
el volumen de entrada es mayor o el volumen de salida es menor al de entrada, hay contracción. ¿Qué es contracción? Habíamos indicado. Contracción es la pérdida de volumen, a la disminución, donde se ha comprimido. Si es que esto en un inicio, ya, a ver, imagínense, por ejemplo, un cuerpo que en ciertas condiciones ocupa un gran volumen. Si yo por una fuerza, por una presión, hago que el volumen cambie, va a haber una disminución de volumen, ¿sí? Entonces sucede ese fenómeno aquí. Inicialmente el volumen era grande, pero ahora por esa presión ha habido una, en este caso compresión, ha habido una contracción, ¿sí? La contracción la podemos hallar de la siguiente forma. La contracción va a ser igual, ¿ya? Podemos hallarla como, sacarle un valor a la contracción. La contracción va a ser igual a la sumatoria de los volúmenes de los reactivos menos la sumatoria de los volúmenes de los productos sobre la sumatoria de los volúmenes de los reactivos. Esto voy a sacarlo siempre y cuando haya disminución de volumen. En el primer ejemplo puedo sacar contracción porque hay disminución de volumen. En el segundo sería insulso porque los volúmenes son iguales, no hay contracción. Si así ha entrado en los reactivos, en los productos ha salido así, no ha habido cambio. ¿Sí? Entonces, aquí no sería necesario sacar contracción porque no hay. La contracción sería cero. En esta otra, ¿ya? Sí o sí tenemos que sacar la contracción porque ha habido una disminución de volumen de 3 a 2, ¿sí? Entonces, con ese dato hallaremos la contracción en el último ejercicio, pero sin antes no anotar algunas de sus características de aquello. La con C es la contracción, ¿ya? Esto es la sumatoria de los volúmenes de los reactivos. Y esta otra corresponde a la sumatoria de los volúmenes de los productos. Sumatoria de los volúmenes de los productos. ¿Ya? Esas son las características de esa fórmula de la contracción. Ya que estamos hablando de esto, hallamos la contracción del ejercicio 3. ¿Ya? El ejercicio 3, ¿qué sería esto? Entonces decimos, la contracción va a ser igual. La sumatoria de los volúmenes de los reactivos había sido aquí 3. Entonces anoto 3 volúmenes. Menos la sumatoria de los productos es 2. Entonces 2 volúmenes. Dividido en 3 sumatoria de los reactivos. Aquí está, que es 3 volúmenes también. Ya sacamos, esto nos sale 3 menos 2, 1/3. Esto es volumen. Esto es volumen. Volumen con volumen se me va. Sacamos el valor exacto de la contracción y decimos 1 dividido entre 3 es igual a 0,33. Vamos a trabajar con solo dos decimales. Dato importante. Esta ley está dirigida a sustancias que se encuentran en estado gaseoso. ¿Sí? Las que se encuentran en estado sólido y líquido no las vamos a tomar en cuenta. Ellos tienen otro comportamiento y en otro momento lo vamos a ver, en especial a los líquidos, porque los gaseosos también ya los hemos visto. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que en estos ejemplos a los que se encuentran en estado líquido no los vamos a tomar en cuenta. ¿Ya? Para que se entienda bien, vayamos a un problemita. ¿Ya? Aquí tenemos una reacción química. ¿Ya? Esto es el propano más oxígeno me está generando anhídrido carbónico, dióxido de carbono, 3 moléculas más 4 moléculas de agua. En esta reacción el agua se encuentra en estado líquido. ¿Sí? Entonces, hallaremos la contracción de esta ecuación. ¿Ya? Entonces, primeramente hay que hacer la igualación. Yo ya lo había hecho previamente esa igualación. Tengo una molécula de propano más 5 moléculas de oxígeno con 3 moléculas de CO2 y 4 moléculas de agua.
Dato importante, para hacer la igualación al agua lo voy a tomar en cuenta. Hasta ahí lo tomo en cuenta, ¿sí? Tal cual como lo hice en este momento. Ahora voy a hacer el balance en función a volúmenes, ya que estamos hablando de gases. Aquí tengo, por ejemplo, un volumen de propano más 5 volúmenes de oxígeno. Me van a dar 3 volúmenes de dióxido de carbono o anhídrido carbónico. Y hasta ahí. No lo voy a tomar en cuenta el agua, ¿sí? Todas estas, el propano, el oxígeno y el anhídrido carbónico, están en estado gaseoso. Esta está en estado líquido, hasta ahí la dejo, ¿sí? Para la igualación, vuelvo a repetir, hay que tomarla en cuenta. Muy bien. Entonces decimos en función a lo que hice anteriormente, sumaremos los volúmenes de los reactivos. Todo lo que se considera reactivo es aquello que se encuentra antes de la flechita. Un volumen más 5 volúmenes, ahí tendría 6 volúmenes de ingreso. Salida solamente sería 3 volúmenes de salida. Y si nos damos de cuenta, hay una disminución de volumen. De 6 volúmenes están saliendo 3 volúmenes. Hay pérdida de volumen, por ende hay contracción. Entonces vamos a hallar esa contracción. Entonces decimos, hallamos la contracción. Y decimos, contracción había sido igual a la sumatoria de los volúmenes de los reactivos menos sumatoria de los volúmenes de los productos sobre sumatoria de los volúmenes de los reactivos. Muy bien. Sumatoria de los volúmenes de los reactivos me dice 6 volúmenes. Menos de los productos 3 volúmenes. Sobre 6 volúmenes. Igual, aquí me sale 3 volúmenes sobre 6 volúmenes. Volumen con volumen se me va y hacemos el cálculo. Esto me sale 3 dividido entre 6, ¿ya? 0,5, ¿no? Simplificando 1, 2, un medio, 0,5, 50 con los decimales. Ese sería el valor de la contracción en este problemita, ¿sí?